a estar hoy día conversando con dos candidatos. Uno de ellos ya está conectado, el otro estamos buscando que se conecte. Alejandro Cantillana, 45 años, arquitecto, urbanista y activista ambiental, nacido, criado en la comuna de Pudahuel, presidente del movimiento Pudahuel Despierta. Él va en la candidata de Independientes y Movimientos Sociales del Apruebo por el Distrito 8. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Alejandro, primero que nada, tú eres arquitecto, urbanista, funcionas en el Distrito 8. Presenta tu distrito. ¿Cómo es tu distrito y qué es lo que te llama a ti la atención en términos de tu profesión y tu actividad en el Distrito 8? Ok. Mira, yo vivo en Pudahuel, hoy en día tengo mi familia acá en Pudahuel, todo mi desarrollo en Pudahuel. Mi distrito corresponde a las comunas de Maipú, Estación Central, Cerrillos, Quilicura, Lampa, Colina y Tiltil. Y dentro de eso también se incluye Pudahuel. En nuestro distrito se muestra la injusticia y la inequidad de vivir en un patio trasero, y en una zona de sacrificio. Y nosotros nos llamamos zona de sacrificio de la región metropolitana. ¿Y por qué? Porque hoy día están ubicadas las empresas que hoy día contaminan. Tenemos un aeropuerto que nos contamina con CO2, con ruido, con vibración. Tenemos malos olores de la Farfana, tenemos malos olores de Harmony, tenemos basurales clandestinos y autorizados que de cierta forma nuestro territorio y básicamente la zona rural de nuestro territorio lo ocupan para usar estos espacios para implementar proyectos que son necesarios para la ciudad, pero de cierta forma vienen a caer en estos sectores que nosotros llamamos hoy día que quedan a la mano de la especulación inmobiliaria, la especulación de proyectos que son contaminantes. Entonces, quedamos en un patio trasero que de cierta forma afecta la calidad de vida de cada uno de nosotros aquí como familia en la zona poniente de Santiago. Sí. Yo estoy en un movimiento básicamente que yo estoy como arquitecto en esta instancia de constituyente, básicamente por el trabajo social que me he desempeñado acá en Pudahuel. Yo puse a disposición mi profesión y experiencia, yo le llamo como alto altruista porque apoyé a dirigentes sociales y vecinos que tenían una problemática tremenda. Y la problemática era que había especulación inmobiliaria en áreas que estaban destinadas para parques. Defendimos los parques del Tranque, en el sector de NEA, que son 16 hectáreas, y defendimos las áreas de parque, en el Parque Lo Prado, que va el área aledaña a la Ruta 68. Y en ambas instancias ganamos en Contraloría, en la justicia, nos llevaron incluso al Tribunal Constitucional y también ganamos esa instancia. O sea, ya tenemos historia respecto a cómo hoy día los poderes económicos empiezan a especular con el territorio. Tú sabes bien que el uso del suelo aquí, el suelo es bien escaso en Santiago, y cuando ya se les acaba empiezan a echar mano a uso del suelo, que hoy día nosotros nos declaramos que necesitamos un área verde, el área verde necesaria para Pudahuel, donde hoy día tenemos una contaminación aberrante en épocas de invierno, y eso básicamente mi proposición al servicio de la comunidad. Ya estamos conectados con Marisol Bañares, 37 años, ingeniera en ejecución en administración de empresas de la Universidad de los Lagos, consejera nacional del Partido Republicano. Ella tuvo un accidente de auto hace 8 años y sufrió una lesión medular que la dejó en silla de ruedas. ¿Cómo estás, Marisol? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Y tú vas como candidata constitucional por el Distrito 25. Correcto, sí, así es. Eso, presenta tu distrito tal cual como lo hizo Alejandro con el suyo. ¿Cómo es el Distrito 25? Bueno, mi distrito son 12 comunas, comienza en San Pablo, luego tenemos San Juan de la Costa, Puyehue, Osorno, Puerto Octay, Río Negro, Purranque, Frutillar, también tenemos Yanquihue, Puerto Varas, Fresia, Muermos. Espero no se me haya escapado ninguna. Está muy bien. Y bueno, mi distrito la verdad que es bastante diverso. Acá nosotros tenemos distintos tipos de economía, turismo, ganadería. No tenemos tantas industrias como en lugares, digamos, más centrales, así que somos un poquito más regionalistas, ya que todo se basa como en la parte centro de nuestro país. Sí. La verdad que acá ha habido como bastante, nos hemos complicado bastante en el tema actual, digamos, si nos vamos ahora en la parte laboral, ya que las personas en tiempo de verano se trabaja mucho con el tema del turismo, y la verdad que este año claramente tuvieron que cerrar sus lugares,
y eso produce un desequilibrio económico muy grande. Pero también respecto a lo que conversaba la otra persona, que no logré conectarme desde antes, Alejandro, que estoy un poquito perdida. se llama. El nombre de él. Alejandro Cantillana. Cantillana. Ok. También un poco acá se ve el tema de la contaminación, pero más en el aire. Al ser un lugar como un poco medio, por ejemplo, Osorno, tenemos la comuna de Osorno que está como un poquito en un hoyo que se genera una contaminación atmosférica bastante grande. Así que también se ha peleado, no yo, pero sí otras personas han sacado adelante el tema para descontaminar el aire y también nuestras aguas. Nuestras aguas en este momento, la comuna principalmente, como decía, de Osorno, también sufre desde hace muchísimo tiempo contaminación y todavía las autoridades no se hacen cargo de buscar el inicio de esa contaminación. Así que también sí. He visto y la he vivido. Déjeme preguntarles algo que también le pregunto a todos los candidatos a constituyentes. Alejandro, en el caso tuyo, Sí. que si tú tuvieras la posibilidad de incluir un artículo en la nueva Constitución que tú sientes que es imperativo que tenga que estar y que no está hoy día, ¿cuál sería? Claro. Mira, cuando yo hablo de Constitución, yo creo que hacer un preámbulo, primero plantearse qué país, qué sociedad nosotros queremos construir, una oportunidad única, una oportunidad histórica de que la ciudadanía participe en este proceso. Yo diría, en el contexto actual, tenemos una problemática mundial que es la crisis ambiental, tenemos una emergencia climática. Eso debería estar implementado y no dejar y eso ligado a la necesidad que la ciudadanía realmente tenga una participación deliberante y vinculante de la nueva sociedad que queremos construir. Okay. Eso yo creo que es clave. Ok, ¿cómo transformamos eso en lo que te pregunté? ¿Qué cosa particularmente importante te parece a ti que debiera estar en la Constitución y que no está? Mira, hoy día, de cierta forma, el tema medioambiental está implícito porque tenemos derecho en el artículo 19 del inciso 8, tenemos derecho a un ambiente libre de contaminación, pero no es así. Lo que yo creo que es importante que tengamos garantizado un ambiente limpio y sano, que nos permita tener un buen vivir de todos los chilenos, una mejor calidad de vida. Y eso está sujeto a que tenemos que garantizar la soberanía de los recursos naturales, incluyendo todo el espectro de recursos que tenemos desde el agua, el aire, el mar, las riberas, las montañas, los glaciares, y también, etcétera, y también sujeto a una distribución equitativa. Y cómo eso lo pasamos a un factor de sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo, porque esos recursos no pueden acabarse, tenemos que pensar en las futuras generaciones. Y en el caso tuyo, Marisol, ¿qué cosa te interesaría a ti llevar para que fuera parte de la Constitución que hoy día no está y tú, o que está debilitada y tú quisieras verla reforzada o que existiera? Bueno, la verdad me pones en una disyuntiva de elegir, porque la verdad que tengo dos. Pero di las dos bastante... entonces. Di las dos entonces. Bueno, para mí, que quede estipulado en esta nueva Constitución es el derecho a una vida integrada a las personas en situación de discapacidad. Que se cumpla realmente la inclusión que existe en la ley, pero al estar en la Constitución esto toma más fuerza. Actualmente es demasiada. Tenemos la ley 20.422, pero no se cumple, no hay fiscalización, los niños no tienen la educación que corresponde, las personas, si no pertenecen, en el caso mío tuve un accidente, yo no tuve derecho, por ejemplo, a rehabilitación, porque la rehabilitación pública es demasiado básica y no se fomenta para una persona que tiene una lesión medular que va a durar toda la vida. Ya solamente son atenciones primarias. Accesibilidad universal, yo no puedo acceder a muchas partes públicas, deberíamos partir por la parte pública del Estado, ¿cierto? No sé, municipalidades, tener el derecho que tiene cualquier otra persona a acceder a hacer un trámite, por ejemplo. Y lo otro importante para mí es el derecho a defender la vida. Cuando hablo de esto me refiero, si en mi casa entra una persona, yo no tengo el derecho a defender la vida, por ejemplo, mi vida, ni la de mi familia, porque más derechos tiene la persona que va a entrar a mi casa, esa persona va a ser defendida. En cambio, nosotros no estamos siendo defendidos. Si a mí el Estado
me garantizara la seguridad que yo voy a tener de que voy a poder vivir tranquila en mi hogar, que nadie va a poder entrar a mi hogar, o al menos voy a tener la posibilidad de defenderme y no voy a ser yo la que va a ir presa y la otra persona va a quedar libre, yo creo que no estaría pidiendo este derecho, pero como por años este derecho se ha visto vulnerado, hoy en día las personas no tienen seguridad, ni siquiera en su propia casa. Antes era la calle que asaltaban, pero ya después esto fue mutando, por decirlo de alguna manera, y ya después comenzaron ciertos los portonazos y ya hoy en día no tienen miedo de entrar al hogar de nadie. Te lo digo, a mí me pasó estaba durmiendo y me encuentro con una persona que estaba a la puerta de mi dormitorio. ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? A ver, pero si estuviera el artículo que tú dices que debiera estar, ¿qué harías tú de distinto? Entran 3, 4 personas, claro, entran 3, 4 personas a tu casa a robarte y existe el artículo que tú pusiste en la Constitución. ¿Qué harías de distinto? Perdón, no escuché bien. Si existiera el artículo que tú estás diciendo de protección, que la gente se pudiera proteger, y entrara 2 o 3 personas a tu casa a robarte o a violentarte, ¿qué podrías hacer tú que hoy día no puedes hacer? Defenderme. ¿Pero cómo? ¿Defenderte cómo? Hoy por ejemplo, la tenencia responsable de armas. Eso se tiene hoy día. ¿Tú tienes hoy día posibilidad de tener tenencia responsable de armas? La tenencia, pero ahí en la ley hay algo, es una ley que no está bien hecha. ¿Por qué? Porque la ley te dice que tú tienes que tener el arma en un lugar, las balas en otra y todo guardado con llave. Entonces, ¿cómo tú le dices, cómo enfrentas a esa persona? No puedes enfrentarla de esa manera, es imposible. Perdona, pero yo no he visto nunca en la ley que aparezca eso. Puede ser que esté equivocado yo, pero la verdad es que cuando una persona va y da su examen, ¿ya? Primero te hacen un examen psiquiátrico y también tienes que pasar por un examen teórico. Eso en todas partes del mundo que hay tenencia de armas. Sí. Correcto, pero en ese examen, cuando tú lees el libro, te dice cuáles son los cuidados que tú debes tener. Sí. Y hoy en día esos cuidados es obviamente tener un arma bajo llave. ¿Por qué? Por un tema de protección, obviamente. En eso estoy de acuerdo. Pero ¿cómo tú haces, cómo te defiendes si te encuentras con el delincuente a un par de metros? Y el arma tiene que estar en algo bajo llave. ¿Cómo lo haces? O sea, bajo tu lógica, por ejemplo, a ti te gustaría que funcionara el sistema tal cual como funciona, por ejemplo, un lugar donde yo viví muchos años y que lo conozco bien, un lugar como Texas, donde tú tienes derecho a tener las armas que tú tengas. En Texas, si alguien entra a tu hogar, sí, o está incluso en una fiesta en tu hogar, y esa persona se propasa con tu pareja, sí, en el caso de ser un varón, ¿cierto? Sí. Bueno, puede ser viceversa, porque incluso puede ser un hijo. Tú tienes el derecho a defenderte. Sí. Si esa persona a ti te violenta, tú puedes, tienes el derecho a disparar. Solamente en Texas, solamente si es que la persona te generó una posibilidad real de amenaza de muerte. No es, tú no puedes matar a alguien porque el tipo te está amenazando con una cuchara, no puedes. Correcto, pero ¿cómo le digo yo en ese sentido a la persona que ingresa, ¿cierto? Si va a ingresar a tu hogar de noche, no va con buenas intenciones. Las intenciones, por cierto, un tipo que entra a tu casa a robarte, primero no sé, tú no sabes si está armado o no está armado. Si saca un arma, eventualmente tú tienes derecho a defensa propia en todas las formas posibles. Es que ese es el punto. ¿Cómo tú le dices, señor, me puede mostrar su arma, por favor? No, sí, lógico que no. Ese es el punto. Entonces, está bien, te entiendo perfectamente, solo que, ¿qué pasa si tú sacas el arma porque supones que el tipo viene armado, lo matas y el tipo no tenía arma? Es que ese es el punto. Entonces, perdóname, por entrar a tu casa a robar, él tiene pena de muerte. Entra a mi casa y ya está invadiendo mi privacidad. Ok, entonces lo que tú estás diciendo es una cosa bien interesante, Marisol. Lo que tú estás diciendo es que se debiera cambiar la legislación penal y que por ingresar a alguien a tu casa, aunque no tenga armas, esa persona está condenada a muerte.
Esa es su condena. La persona que ingresa a mi casa, yo quiero dejar claro esto, la persona que ingresa a mi casa va a ingresar con un fin. Sí. Y esa persona está violando mi propiedad privada. Totalmente de acuerdo. Y está violando también, y yo no puedo esperar a que me diga qué es lo que pretende hacer esa persona. Porque incluso me puede amenazar con un cuchillo, como se ha dado, por ejemplo, en muchas ocasiones, donde te amenazan con un cuchillo. Y ahí tú puedes defenderte perfectamente. De las personas, ya sea de las personas que viven en tu casa. Yo estoy en silla de ruedas, por ejemplo. ¿Cómo me defiendo yo? Tienes toda razón. Tienes toda la razón, Marisol. Si yo lo entiendo. La única diferencia que se hace en todas las legislaciones del mundo es que se pondera el riesgo que tú tenías. Si es que la persona, por solamente entrar a tu casa, un ladrón típico de solamente por entrar a tu casa, tú tienes el derecho a matarlo. Yo te diría que eso es una cosa que me parece interesante de discutir. A diferencia de cuando tú te sientes amenazada de muerte y te defiendes con lo que tú tengas para que eso no suceda. Pero yo creo que es una discusión perfectamente válida en una cosa, solo que alguien se tiene que hacer cargo a la larga de los errores. Que las personas entraron a tu casa y terminaron muertas sin ser una amenaza de muerte para ti, sino que es una amenaza, por ejemplo, para tu propiedad. Sí, eso puede ser. Se trataron de robar el auto, los mataste. Sí. Es que mira, hoy en día te tratan de robar el auto y te das cuenta que disparan. Ya no están pensando en solamente robarte el auto. Ese es el punto. Bueno, pero interesante, yo creo que es una discusión, a mí me encantaría ver esta discusión en la Convención Constitucional. Yo creo que es una buena discusión que tú la pones de alguna manera, donde comienza el derecho a que tú respondas con resultado de muerte, si pudiera ser, al ladrón o a la persona que ingresa a tu domicilio. Me parece una estupenda discusión constituyente. Si tú quieres. Es que yo ahí quiero aclararte algo, disculpa. No creo que tanto sea un tema de muerte, de disparar a matar. Sí puede ser, por ejemplo, a dañar, para que esa persona tenga la oportunidad de poder salir. Sí, pero tener yo la oportunidad de defenderme, toda la razón. A mí y a mi familia. Toda la razón, pero como Marisol, tú dices, sería una discusión muy buena, discusión, interesante. Y como todo lo que vaya a llegar a la Constitución tiene que pulirse. Porque yo puedo tener mis errores y no soy perfecta. No, por supuesto. Pero me parece muy interesante la discusión. Alejandro, ¿tú quieres aportar algo? Sí, quiero agregar algo, porque yo vivo en Pudahuel y tenemos ese problema de los encerronas, los abordazos, los portonazos, todo eso está reflejado en un punto crítico aquí en el sector de NEA. Y el grave problema que vemos nosotros cuando suceden los hechos es que el Estado no da el ancho, no tenemos un Estado protector, nos sentimos vulnerados, abandonados. Y lo otro que tú cuando revisas la Constitución actual te das cuenta que el Estado garantiza la defensa del que está inculpado. Pero ¿qué pasa con el otro, el afectado directamente? Muchas veces acá en el sector nos damos cuenta que quedamos con una mano adelante y otra atrás, con una defensa personal y muchas veces pidiendo limosna para la defensa. Y muchas veces estos casos se archivan. O sea, yo creo que hay que apuntar a un Estado protector, un Estado garante de justicia, de igual trato, porque muchas veces nosotros dentro de la justicia la vemos que es discriminadora, porque hay casos acá en el sector poniente que suceden a diario y son reiterados. Por ejemplo, en el sector sucede por lo menos tres asaltos, o 4 más o menos, y estamos críticos. De hecho, tenemos conversaciones con la subsecretaria de Prevención de Delitos, la señora Martorell, y claro, evidencia que hay un abandono, mientras se concentra la administración de los recursos en Plaza de Dignidad, donde tú ves 1.500 efectivos, hay inversión que supera los 1.000 millones en un solo carro policial, y acá en el sector poniente te ves que hay una sola patrulla que recorre todo, por ejemplo, Pudahuel Sur, donde te da un policía a 50.000 habitantes. Entonces hay un abandono pleno en el cual yo creo que hay que hincar el diente. Lo que tú planteas, Fernando, yo creo que es clave. Sería interesante ver esa discusión, cómo la plasmamos en la letra. Sí, por supuesto, ¿sí? entendiendo que todas las cosas tienen más de una cara, digamos, más de un rostro, ¿sí? Digamos. El hecho de que, por ejemplo, y eso es interesante de verlo, el hecho de que tú tengas un arma dentro de tu casa,
por ejemplo, vuelvo al estado de Texas, digamos, el hecho de que tú tengas un arma dentro de tu casa, no solamente funciona, y esto es una cosa, porque los humanos somos humanos, no funciona solamente, oye, esta arma está destinada por si acaso me roban. No, tú tienes un problema con tu pareja y un porcentaje nada despreciable de gente resuelve el problema con un balazo del arma que está en la casa con la pareja. Sí, pues. O un niño que se siente deprimido, sabe que el papá tiene o la mamá tiene un arma en el closet y después, ¿cómo explica? Oye, pucha, ¿sabes qué? El cabro se suicidó. Sí. Por eso digo que la discusión tiene que ser muy interesante y tiene que tener un montón, y me parece interesantísima la discusión, que tiene que tener todos los datos, todas las cosas porque uno siempre ve linealmente muchas cosas. Esto va a pasar así y solamente voy a usar el arma en solamente esta circunstancia. Y resulta que puede pasar otra cosa. Sí. Que es una cosa que pasa mucho, que la gente entra a robar y en vez de robarte plata, te roba el arma y con esa arma mata a otras personas. Entonces, es una discusión interesantísima, Marisol. Me la encuentro yo fantástica que se dé. Ojalá. Así que llévala, si sales elegida, llévala a la convención. Actualmente la ley, si bien es cierto, existe una ley, cierto, que te permite la tenencia de armas, pero no tenemos, por ejemplo, campos de tiro accesibles para todos. Donde tú puedas practicar, donde tú puedas aprender y hacer las cosas bien, porque muchas veces, como tú dices, incluso se puede dar hasta que una persona pasó el examen, se estudió cómo funciona un arma, pero como no tiene la práctica, en vez de no sé, defenderse, se va a terminar matando. Entonces, hay un tema de una responsabilidad también, no solamente aquí por un tema de defensa, sino que aprender. Entonces, todo eso debe ampliarse, no debe, hoy en día ni siquiera tienen dónde practicar o dónde decir, oye, voy a poder hacer las cosas bien y no voy a cometer un error. Sí. Yo creo que esa forma de solucionar, yo creo que es más bien reactiva, porque si uno plantea esta forma de una solución integral, todo debería ver en retroactivo todo el problema. O sea, yo creo que hay niños, de hecho vimos hace un par de semanas el problema del Sename, donde estos mismos niños vulnerables, que están abandonados por el Estado, son los mismos que entran al Sename, muchas veces a las cárceles, y te encuentras con una universidad del delito. O sea, yo creo que hay una responsabilidad transversal de cómo proponemos un Estado que sea preventivo, que llegue antes a la solución, y no que estemos hablando hoy día del uso y tenencia de armas, que podría ser también pero en forma responsable. Por eso perdona, Alejandro, por eso decía, si nosotros, el Estado, nos diera la seguridad, yo no pondría ni siquiera pensaría en este artículo, ¿cierto? Tal vez pensaría en el tema de casa deportiva, sí, pero no de defensa porque no lo necesitaría. Pero actualmente, como tú también mencionaste, estamos abandonados. Si tienen más defensa, las personas que delinquen, más que la persona, más que la víctima. La víctima queda en abandono, ni siquiera tiene derecho a la defensa. Mira, yo cuando veo el problema, por ejemplo, yo soy arquitecto urbanista. Yo veo las desigualdades que hay acá de hacinamiento, de desconexión, de falta de áreas verdes, de calidad de vida. Y de hecho en el ranking, cuando tú analizas la calidad de vida, claro, te afecta mentalmente, te afecta en términos de oportunidad. Y nosotros, yo en la parte de como arquitecto, por ejemplo, a mí me gustaría empezar a hablar como urbanista de las ciudades justas y equitativas para todos. O sea, que no hablemos solo de Plaza Italia para arriba, que tiene un tipo de un estándar de vida, versus de Plaza Italia para abajo, o en regiones. O sea, cómo logramos unificar esfuerzos desde el desarrollo de seres humanos sintientes que se relacionan de buena forma en una ciudad, cómo le entregamos las mismas herramientas, desde tener áreas verdes, desde tener movilidad asertiva donde el peatón... Iluminación, porque tú te fijas que para ciertos barrios tenés más... Eso es lo que hace que la gente esté descontenta. La iluminación en algunos barrios es mucho mejor. Es más iluminada en ciertos los sectores y en otros tú te vas a una población y parece que le quitaran un poste de iluminación por metro, no sé, pero se nota demasiado. Mira, el tema del hacinamiento es un simple tema que vulnera el tema de dignidad. Por ejemplo, estar hacinado con... la otra mostraba un reportaje, habían 10 familias en una sola casa. O sea, tenemos un déficit de 600.000 viviendas. Es un tema que de cierta forma merma lo que es el tema de la calidad de vida de nuestra familia, vulnera de cierta forma la dignidad.
hay un tema de responsabilidad detrás que yo lo veo, yo trato de aportar mi punto de vista urbano, de decir, oye, aquí necesitamos ciudades justas donde nosotros apuntemos a una mejor calidad de vida, apuntemos a una equidad de distribución de los recursos. Ahí hablamos de descentralización. Yo estuve revisando la Constitución y claro, aparece el concepto de descentralización dentro de la Constitución actual, pero después cómo lo llevamos al hecho. O sea, el peor error que podemos cometer después es escribir una Constitución que quede solo en el papel y que diga muchas cosas bonitas, pero después cuando vaya al hecho, por eso es importante ver esto en forma integral. Oye, o sea, Alejandro, desgraciadamente no tenemos que ir porque se nos acabó el tiempo. Encuentro que esta discusión podrían perfectamente llevarla, si salen elegidos, a la Convención Constitucional. Y lo único que no, en realidad no les voy a recomendar nada. Ustedes saben perfectamente lo que piensan y cómo se plantean las cosas, pero sería interesante tener una discusión de este tipo con muchos constituyentes, a ver qué se resuelve y sobre todo ver, porque esa es una cosa que puede hacerse en la convención, si que las reglas lo permiten, ver qué ha pasado en los países que tienen la legislación que a ustedes les gustaría, ponte, Marisol, respecto de la seguridad. A ver, el hecho de que, por ejemplo, Texas tenga derecho a tener armas en la casa, ¿lo hace un estado con menos asesinato, por ejemplo? No, es el estado con mayor asesinato en Estados Unidos. Es el que más ejecuta en pena de muerte. Y nunca, jamás la pena de muerte ha sido una cosa que consideran los ladrones o los bandidos a la hora de entrar a una casa, digamos. Y por eso... Pero creo, te insisto, creo que es extraordinariamente interesante la discusión que se haga, y en una convención constitucional más aún. Así que les quiero agradecer, pero enteramente, y ojalá que, si es que ustedes salen elegidos, lleven este tema a la convención constitucional, porque es buen tema. Alejandro Cantillana y Marisol Bañares, muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias, Fernando, por este espacio. Muchas gracias a ti. Chao. Chao. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago. La clave me escucha. Un espacio